Buenos días, jóvenes humoristas. Bienvenidos a este nuevo año escolar 2021 y deseándoles mucha salud, mucho cuidado y éxitos en este año 2021. Lo que vamos a hacer al observar este video es hacer una visión general sobre lo que trabajamos en el año 2020 para partir de allí. Luego te compartiré un formulario donde tú vas a reportar aquellos temas que en tu opinión necesitan un refuerzo. Entonces vamos a empezar, jóvenes. Aquí tenemos en pantalla el sexto grado A. Igual sirve para sexto B, sexto C, séptimo A y séptimo B. El periodo 1. Entonces vamos a observar qué fue lo que hicimos allí. En el indicador 1 trabajamos, según vemos aquí en el turno inicial, trabajamos el componente del área apropiación y uso de la tecnología, competencia en pensamiento computacional. Ese fue el tema del periodo 1. Observamos varios videos aquí en turno para la teoría y teníamos unas preguntas planteadas, que es el pensamiento computacional, que es Scratch. Utilizamos Scratch como herramienta para aplicar el pensamiento computacional, para aplicar y desarrollar el pensamiento computacional, haciendo productos multimedia interactivos. Cómo hago parte de la comunidad Scratch, cuáles son los tipos de instrucciones o comandos con los cuales contamos en Scratch. Entonces, aquí tenemos un video de lo que es el pensamiento computacional. Y como resultado de haber trabajado este indicador 1, tú deberías recordar qué es el pensamiento computacional, de qué se trata. Si no recuerdas muy bien y crees que amerita un repaso de este tema, en el formulario que te voy a compartir, tú haces la observación. Entonces, aquí trabajamos con varios videos. Este fue el material de apoyo para adquirir la teoría. ¿Y qué hicimos en la práctica? En la práctica lo que hicimos fue anotar en el cuaderno, en un cuadro sinóptico, hacer un cuadro sinóptico de las habilidades y pensamientos que se desarrollan en el pensamiento computacional. Por ejemplo, pensamiento lógico, eh, pensamiento digital, competencia digital. Bueno, entonces pasemos al indicador 2, que es si vamos al turno inicial podemos ver qué fue lo que hicimos. Aquí lo que hicimos fue ya aplicar al programa, con el programa Scratch, los conocimientos sobre pensamiento computacional. A propósito, ya que estamos aquí, te recuerdo cuáles son los componentes del área. Todo estudiante debería recordar que el área de tecnología informática tiene una estructura conceptual, unos sistemáticos que se llaman componentes del área. El primer componente es naturaleza y evolución de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Y cómo ha evolucionado a través del tiempo. El segundo componente es apropiación y uso de la tecnología. En eso estuvimos trabajando mucho. Cómo adquirir los conocimientos tecnológicos e informáticos y cómo usarlos. Hicimos varios productos. El tercer componente es solución de problemas con tecnología. También lo trabajamos mucho cuando hablamos de qué es un problema, cómo resolver un problema, cómo hacer el árbol de problemas, cómo hacer el árbol de objetivos. Ahí trabajamos ese componente. Tecnología y sociedad. También trabajamos aquí en el primer periodo, tenemos el indicador 4, tecnología y sociedad. Las implicaciones de la tecnología y la ciencia en la sociedad.
Entonces, aquí en el indicador de estuvimos trabajando la teoría de animación de objetos y personajes en Scratch, cómo cambiar la apariencia, cómo trabajar los sonidos y la música, y cómo crear historias animadas. Básicamente aquí lo que hicimos fue una historieta animada. En el indicador 3 del periodo 1, trabajamos, vamos al turno inicial, trabajamos un producto multimedia digital interactivo y hicimos una animación. Básicamente lo que hicimos fue una animación que tú entregaste. Ya, pero ya analizando la parte teórica, o sea, el diseño, porque la palabra fundamental en tecnología es diseño. En tecnología siempre agrega algo nuevo al mundo y ese algo nuevo tiene que ser diseñado. En turno para la práctica, construiste el proyecto que trabajaste en el indicador 2, o sea, la animación. Ya en el indicador 4 del primer periodo, pues aquí en el turno inicial trabajamos sobre delitos informáticos, tecnología y sociedad. Cómo las herramientas informáticas son mal utilizadas por algunas personas para cometer delitos y cómo prepararnos para no ser víctimas de esos delitos. Ya, los ejes temáticos, uso crítico y responsable de la tecnología de la información y la comunicación, tipos de delito informático, pautas de seguridad informática. Entonces estos fue, jóvenes, lo que trabajamos en el periodo 1 del año 2020. Pasemos al periodo 2. Entonces aquí en el periodo 2, ¿qué trabajamos? Entonces vamos al indicador 1. Aquí ya hiciste una historieta animada en Scratch y que la mandaste. Entonces aquí se habló mucho de la sincronización de personajes, de cómo eh, incluir sonidos, escenas y todas esas cosas. Ya estamos en el periodo 2, o sea que aquí se continuó con lo del periodo 1, periodo 2. Luego en el indicador 2 ya cambiamos un poquito del tema y si vamos al turno inicial, hablamos de las etapas del proceso tecnológico. Vimos este video del dragón, un dragón que tuvo un problema en su timón de la cola trasera y que el niño le diseñó uno nuevo ortopédico, una prótesis para que el dragón volviera a volar. Entonces aquí la temática era las etapas del proceso tecnológico, cómo identificar un problema, las causas, en qué época ocurre, el lugar, quiénes son los afectados. Entonces, el componente es solución de problemas con tecnología. Y estuvimos hablando de cómo hacer tecnología. Hay tres maneras básicas de hacer tecnología. Descubrir, encontrar algo desconocido, pero que ya existía. Por ejemplo, la invención de los fósforos fue un descubrimiento accidental. La invención del cono de helado, del teflón. Vimos muchos ejemplos aquí. La otra es inventar. Inventar sí es crear o producir una cosa nueva que antes no existía. Entonces, inventar sí requiere ya un proceso más sistematizado. Por ejemplo, detectar las necesidades, los deseos, los inconvenientes y buscar la manera de utilizar el conocimiento científico para encontrar una solución. Entonces, aquí el indicador de desempeño para este indicador 2, el segundo periodo,
del año 2020 era que tú escogías un objeto tecnológico cualquiera de tu entorno cotidiano y diseñaba innovaciones aplicando los patrones del pensamiento inventivo e innovador, como unificación de componentes y funciones, la división, la remoción, la multiplicación, la rotura de la simetría y la modificación de atributos. Ya en la teoría, pues vimos cuáles eran los patrones del pensamiento inventivo, en qué consistía la unificación, consiste en asignar una nueva función a un componente existente, agregar un nuevo componente, una nueva parte, una nueva pieza que mejore el desempeño del sistema de objetos. La multiplicación consiste en introducir copias, por ejemplo, las salas multicines. Ya de eso hablamos mucho. La división, hay dos maneras de dividir, físicamente y funcionalmente. La remoción consiste en remover un objeto o una función de un sistema para mejorarlo. Y romper la simetría consiste en cambiar la relación simétrica o de igualdad a una asimétrica, o sea, lo que era igual, homogéneo, se hace desigual para lograr algún valor agregado, alguna mejora. En el indicador 3 hablamos de la naturaleza y evolución de la tecnología. Entonces, si vamos al turno inicial, podemos ver el indicador de desempeño número 3 del segundo periodo. Aquí se trataba de identificar innovaciones e inventos trascendentales, ubicarlos en el contexto y en la época y reconocer cómo influyeron y cambiaron la sociedad. Entonces aquí lo que hicimos fue identificar y describir artefactos que se utilizaban en el pasado pero que ya no se utilizan y lo contrario, identificar tecnologías, artefactos, sistemas que se utilizan hoy pero que no se empleaban en épocas pasadas, por de pronto porque no era necesario o no se habían inventado o no se habían creado. Y por último, indicaste la importancia de algunos artefactos para la realización de diversas actividades humanas. Eso fue lo que hicimos aquí en este indicador. En el indicador 4 ya pasamos a el método de solución de problemas. En este indicador número 4 del segundo periodo, lo que trabajamos ya la solución de problemas con tecnología. Entonces lo primero que hicimos fue identificar qué es un problema. Ya. Podemos decir que existe un problema cuando hay un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un objetivo. Hay algo que no anda bien. Los resultados no son los que se esperaban. Entonces ahí tenemos un problema. Para analizar un problema se utiliza una metodología, un ordenador gráfico que se llama el árbol del problema. Ya. Y para plantear la solución, ese árbol de problemas lo convertimos en el árbol de objetivos. Entonces, en la teoría, trabajamos, tú recordarás que trabajamos con este organizador gráfico que se llama el árbol del problema y estuvimos estudiando con base en algunos videos, que es el árbol del problema, cómo se hace el árbol de objetivos o de la solución. Y tú recordarás este ejemplo de frecuentes accidentes en buses. Entonces la idea es que tú en esta etapa que estamos, que es la etapa de diagnóstico, es que tú mires si tú quedaste bien enterado de todas estos organizadores gráficos y aprendiste a usarlos. Esa es la idea. El árbol de objetivos es transformar los que aparecen en términos negativos en el árbol de problemas, ponerlo en términos positivos.
Y eso nos va a dar las pistas de qué es lo que hay que hacer para resolver el problema. Bueno, eso fue lo que hicimos en el indicador 4 del periodo 2. Ahora vamos a pasar al periodo 3. A ver qué fue lo que trabajamos en el año 2020. Entonces aquí en el indicador 3, en el turno inicial, eh, perdón, en el indicador 1 del periodo 3, ¿qué hicimos? Entonces vamos al turno inicial. Trabajamos el componente naturaleza y evolución de la tecnología y sociedad. O sea, trabajamos dos componentes, naturaleza y evolución de la tecnología y sociedad, mediante el aporte realizado por las mujeres a la mejora de la calidad de vida. Entonces, aquí lo que hicimos fue ver varios videos sobre inventos que hicieron las mujeres, y luego tú lo que hiciste en turno para la práctica fue elaborar, eh, con base en los videos vistos, en turno para la teoría, elaboraste una lista de los 5 inventos que tú consideres que favorecieron la vida laboral y social de las mujeres, la vida en general, y argumentar por qué te parecieron los mejores. Eso fue lo que hicimos en el indicador 1. Aportes de las mujeres al mejoramiento de la vida mediante la creación de productos tecnológicos. Pasemos al indicador 2 del tercer periodo. Aquí trabajamos con la representación gráfica del conocimiento y la información. Básicamente lo que hicimos fue crear un mapa conceptual. Ya. Y te volvimos a recordar los 4 componentes del área de tecnología. Naturaleza y evolución de la tecnología, apropiación y uso de la tecnología, solución de problemas con tecnología y tecnología sociedad. Si alguna vez te preguntan, ¿tú qué estudias en tecnología en informática? Entonces tú puedes tomar como referencia estos 4 componentes. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Aquí está el indicador de desempeño número 2 del tercer periodo. Represento gráficamente el conocimiento y la información utilizando mapas conceptuales. Entonces, turno para la teoría. ¿Cómo elaborar un mapa conceptual? Pusimos un video. Turno para la práctica. Elaborar un mapa conceptual sobre cualquier tema como práctica, ¿no? Sobre cualquier tema de lo que hemos estudiado en el área de tecnología e informática en el año 2020. Entonces tú lo hiciste, tú lo enviaste. Entonces el diagnóstico que vas a hacer es si tú eres competente en hacer un mapa conceptual. Es decir, si sí, si no, si tú crees que este tema debe repasarse, debe afianzarse más. En el tercer periodo, indicador 3, trabajamos flujogramas. Un flujograma es la representación gráfica de una secuencia de actividades o acciones que implican un proceso determinado. Como es imposible que tú hagas todo al mismo tiempo y a la vez, no podías hacer nada, quedarías paralizado. Siempre se necesita una secuencia de pasos. Eh, Eso es lo que se llama un método, una metodología para hacer algo. Entonces, ¿y cómo se representa eso gráficamente? Mediante un flujograma. Aquí en el flujograma, el propósito del indicador 3 era adquirir los conceptos y habilidades para representar gráficamente procesos mediante flujograma. Te hicimos varios ejemplos de lo que era un diagrama de flujo o flujograma. Tú recordarás que vimos esto. Y se te pidió en turno para la práctica que hicieras uno del préstamo de un libro en una biblioteca. Entonces en la teoría vimos los símbolos para elaborar los diagramas de flujo,
porque los diagramas de flujo, cada símbolo tiene un significado especial. No es que vamos a pintar corazoncitos y caritas felices, no. Son unos símbolos ya establecidos por el ser humano que tienen un significado especial y que se usan con el propósito de representar procesos o etapas de un procedimiento. Entonces hay que respetar el significado de los símbolos. En turno para la práctica, tú lo que hiciste fue dibujar un diagrama de flujo que represente gráficamente el proceso o pasos para realizar el préstamo de un libro. Eso fue lo que hicimos en el indicador 3 del tercer periodo. Entonces, en el indicador 1, aporte de las mujeres. En el indicador 2, representación de el conocimiento mediante mapa conceptual. Ya, representar conceptos y sus relaciones. Y en el indicador 3 seguimos con representación gráfica, pero ya no de conceptos y sus relaciones, sino de las etapas de un proceso. En el indicador 4 del tercer periodo terminamos el año estudiando las máquinas simples. El cuerpo humano tiene palancas, el cuerpo humano tiene, tiene planos inclinados, el cuerpo humano tiene eh, máquinas simples. Entonces estuvimos estudiando las máquinas simples porque cualquier máquina más compleja que tú veas en la vida real, como tractores, buses, aviones, trenes, están hechos basados en máquinas simples. Entonces eso fue lo que hicimos y te deseamos una feliz Navidad del año 2020. Bueno, jóvenes, esta es la temática que trabajamos en el año 2020. Con base en el formulario que vas a encontrar aquí en actividad colaborativa, tú vas a reportar y a comentar cómo te sientes, en qué nivel quedaste, aprendiste mucho. Y si hay algún tema que hay que reforzar, te agradecemos que lo reportes en ese mismo formulario. Bueno, jóvenes, gracias por su atención y esperamos que este año sea un año de éxito. Muchas gracias.